Muy buenas noches. Hoy estamos aquí con el maestro Mauricio Pico Piedras, quien nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Él es egresado aquí de la Universidad Panamericana, es titular de la materia de teoría del delito, también maestro en Derecho Fiscal y exfuncionario en Seguridad Pública, que pues esto nos ayuda mucho para el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que es el autogobierno en los centros penitenciarios. Pues muchas gracias otra vez por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, Valeria. Me da gusto verte ahora de este lado como ex alumna. Aprovecho para hacer un comercial de ti, que fuiste una gran alumna, muy esforzada y muy disciplinada. Entonces, pues me pongo a tus órdenes para aclarar cualquier duda que tengas respecto del tema. Muchas gracias. Y bueno, voy a dejar al experto contarnos un poco. El tema de autogobierno creo que es un tema poco hablado, poco tocado. Tenemos algunos ejemplos en México, pero si quiere, para empezar, pues si nos quiere explicar qué es el autogobierno en los centros penitenciarios. Sí, claro, con gusto. Mira, el tema de autogobierno es un tema complejo que propiamente podría decirse que es objeto de estudio de una rama del derecho penal, que es el derecho penitenciario, concretamente, eh, tan a veces olvidado que, por ejemplo, en las mismas universidades ni siquiera existe esta materia, ¿no? Y ya es propia del objeto de especialidades, de diplomados o de capacitaciones ya únicamente para funcionarios públicos, fiscales y jueces, en su caso. ¿Por qué? ¿En qué consiste ya el tema en específico de el autogobierno? Bueno, se puede entender por autogobierno el control directo de los centros penitenciarios por parte del crimen organizado. ¿Okay? Eso ya es un problema detectado a nivel internacional por la Organización Nacional de la Organización de Naciones Unidas, y por lo mismo no es propio de México. Es un problema característico de prácticamente cualquier estado donde pues el crimen organizado ha rebasado las instituciones, o inclusive en países pues serios donde se puede decir que hay un estado de derecho, como algunos países, porque no todos, es siempre arriesgado generalizar, pero de la Unión Europea, por ejemplo. Ahora, también lo que hace difícil el estudio de este tipo de conceptos, que al final son realidades, porque al final de cuentas estas realidades trastocan los centros penitenciarios y a la sociedad en general, eh, es difícil de medir. ¿Por qué? Porque se mueve en un mundo, en una realidad donde pues, se carecen de datos objetivos y transparentes. Al final de cuentas se confían mucho de censos. Por ejemplo, en México tenemos el censo penitenciario que realiza el INEGI. El último es de 2023 con datos de 2022. Sin embargo, pues quienes son encuestados, porque se basan en meras encuestas, que son los mismos presos, reclusos o los funcionarios de estos centros, de estas instituciones, y pues no siempre hablan con la verdad. Por miedo, por falta de interés o porque peligra sus puestos de trabajo, o inclusive pues no resulta nada conveniente para ellos hablar de estos temas. Entonces hay ciertas estadísticas que nos arrojan datos importantes para tratar de detectar sus causas, por ejemplo. Pero pues no, volvemos a lo mismo, que nos movemos en márgenes complicados. Y al final de cuentas esto es relevante porque a nivel de obtención de información, todos los datos que se puedan obtener sí, se convierten en información, porque bueno, los datos son meros hechos objetivos medibles, pero se convierten ya en una verdadera información cuando se utilizan para tomar decisiones. Entonces, ante la carencia de datos concretos, pues resulta muy difícil administrarlos, combatirlos y prevenirlos, que a final de cuentas es lo que requiere o lo que espera la sociedad de sus instituciones, principalmente del Estado. Porque, bueno, como comentaba, pues significa el control por parte del crimen de los centros penitenciarios. Pero de ahí pueden surgir diferentes preguntas.
cómo se soluciona, por qué se dan estos escenarios. Y pues las respuestas son amplias, son muchas y, repito, a final de cuentas, encontrar para tomar decisiones resulta difícil. Ahora, te puedo dar algún tipo de información, esto es digno de estudiarse en un curso de un semestre prácticamente. A pesar de que no hay mucha información clara, pues hay estudios comparados, hay estudios teóricos que intentan encontrar precisamente las causas para combatirlas, para dar soluciones, y hay muchas alternativas. Algunas sí se llevan a la práctica y otras simplemente han quedado como meras ideas. Entonces, no sé, cómo te gustaría que lo abordáramos, por dónde te gustaría que empezáramos, porque, por ejemplo, ya de por sí el autogobierno es una forma de control de un centro penitenciario, pero no es el único. O sea, también, por ejemplo, la ONU tiene detectado otra forma, que es la cogestión de un centro penitenciario. ¿Esto qué significa? Que el mismo centro penitenciario no es que esté controlado completamente por parte del crimen organizado, sino que hay una especie de colusión por parte de las autoridades con el crimen organizado y comparten, digamos, diferentes tareas. Y a final de cuentas es, digamos, una variante, ¿no? En México, si tú me preguntaras, ¿cuál se da? Pues depende, ¿no? Es la palabra favorita de los abogados, pero creo que a final de cuentas es también la más acertada, porque inclusive hablar de autogobierno como si fuera un problema único, como que se da de manera generalizada en todos los centros penitenciarios, ya nos llevaría a hacer un diagnóstico equivocado. ¿Esto qué significa? Que se tienen que estudiar los problemas por centro, ¿ok? Cada centro tiene problemas distintos. En algunos puede haber algunos síntomas de autogobierno y en otros puede ya ser un problema generalizado dentro de ese mismo centro penitenciario. Y luego recordemos, porque es un mundo que a final de cuentas pues precisamente se olvida mucho, al grado que también hay que distinguir ese universo, porque tenemos centros penitenciarios federales, tenemos centros penitenciarios locales, tenemos centros penitenciarios inclusive municipales, que son la minoría, alrededor de 15 por aquí. Tengo apuntados los datos, perdón que no tenga todo memorizado. Pues no es lo mismo un problema, además, en un centro penitenciario que es solo de mujeres, que en un centro penitenciario donde están los de alto índice de peligrosidad, o un centro penitenciario donde está mezclada la población, o un centro de justicia para adolescentes. Entonces, cada uno de ellos pues tiene diferentes problemas, tiene diferentes causas también, y a su vez también hay diferente tipo de posibles soluciones. Entonces, por eso comentaba, es un tema vasto, entonces podríamos irlo abordando según tengas más curiosidad o quieras que yo lo vaya desarrollando. Pues primero, antes de pasar un poco ya a lo más específico, le quería preguntar, ¿cuál es la diferencia, justo hablando en esta parte de cogestión, autogobierno y corrupción, que lo vemos en México plagado por todos lados y hasta es parte de la cultura mexicana, si lo podemos decir así? Sobre todo creo que en los centros penitenciarios se ve mucho. Entonces, ¿cuál es esta línea que marca el hecho de que nada más haya corrupción a que ya pase a ser algo más, pues, con características más específicas, o la corrupción siempre encuadra dentro de alguna de estas figuras? Mira, son temas que están asociados, no son sinónimos, pero bueno, claramente, por ejemplo, podríamos decir que uno de los problemas que provoca este autogobierno es sin duda la corrupción. Pero la corrupción, de hecho, bueno, en materia penal, de hecho, si uno mira los códigos, ni siquiera tiene una definición propia, ¿no? Se habla mucho de este mal síntoma dentro de la sociedad, pero tenemos diferentes normas que quieren abordarlo, la Ley General de Responsabilidad Administrativa, y no tienen como tal una definición propia de lo que es corrupción. Entonces ya ahí igual nos metemos, parece, en un mundo que
es difícil de delimitar, ¿no? Entonces podríamos utilizar la definición que utiliza el Banco Mundial, que es la corrupción la considera como cualquier abuso del poder público para un bien privado, ¿no? Que pues eso ya nos habla precisamente de esa conveniencia de la utilización de las facultades de las propias autoridades para un beneficio. Más concreto, por ejemplo, está el estatuto de los funcionarios públicos de la Organización de Naciones Unidas, que ya intenta definir lo que es la corrupción como pues toda esta acción o omisión de una persona que tiene una responsabilidad pública en la cual se ve desviada por recibir una dádiva, una promesa, y para ello dejar de realizar un acto o llevarlo a cabo con fines e intereses individuales, ¿no? Eso ya nos dice que pues, efectivamente hay una serie de funcionarios, servidores públicos que a final de cuentas dejan de ejercer sus facultades o se exceden en el uso de sus facultades por, llámese dinero, llámese para obtener un bien, un ascenso, por ejemplo, o inclusive salvaguardar a sus seres queridos que se ven amenazados por la delincuencia organizada, porque es algo importante que hay que también mencionar respecto a lo que es el autogobierno. El autogobierno no es meramente por el control interno de la delincuencia que se encuentra dentro de un centro penitenciario. Eso a veces nos traiciona un poco la falsa idea que tenemos que son centros aislados de la sociedad, ¿no? Cuando al final de cuentas son centros que coexisten con la realidad y coexisten con la realidad de la delincuencia organizada que se encuentra afuera. Pero dentro de esa coexistencia, pues también puede haber un control desde fuera, ¿no? Entonces muchas veces también, y no es por excusar a los que incurren en actos de corrupción, pues bueno, también es porque se ven amenazados o rebasados por ese sistema delictivo y pues por eso mencionaba, es decir, sí que hay una relación entre la corrupción y esta consecuencia que puede ser el autogobierno dentro de los centros penitenciarios. Ok, sí, porque son conceptos que justo van mucho de la mano, pero creo que se pueden llegar a confundir, ¿no? O sea, porque la corrupción es tan común ahorita que pues creo que es importante ponerle nombre a cada uno, pero ya pasando un poco a lo más específico, hace unos momentos que mencionaba las características que cada centro penitenciario tenga, ya sea federal, local, mujeres, hombres, mixto, lo que sea. ¿Cuál es el patrón que se ha visto en México de qué características se necesitan para sentar las bases para que se dé un autogobierno? O puede pasar en cualquier lado, o sea, ¿hay algún lugar en los centros penitenciarios femeniles siempre hay autogobierno? O sea, es un decir, yo sé que no, pero ¿hay algún patrón así que podamos ver para como tratar de rescatar un poco de dónde viene? Bueno, sí que podemos encontrar, digamos, algunos denominadores en común que tienen, y primero también hay que detectar cómo funciona. Si quieres, podría empezar por allí y luego ir concluyendo con qué podemos ver como posibles causas, con posibles soluciones. El sistema penitenciario, por ejemplo, ¿cuál es su régimen legal? Principalmente se basa en lo determinado por la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ha intentado a su vez rescatar y recoger diferente tipo de principios de derecho internacional público que además el Estado mexicano ha ratificado como tratados internacionales, como las reglas Mandela, las reglas Van Gogh, que protegen a las mujeres dentro de los centros penitenciarios, y cada uno de ellos pues establece, por ejemplo, determinado tipo de mínimos y máximos y principios que deben de protegerse en un centro de reinserción, como precisamente pues que rijan principios en los cuales se busque la educación, las áreas de ocio, de desarrollo profesional y sexual de los detenidos o de los reclusos, y dentro de esto pues que se permita también que realicen ciertas actividades con alguna libertad, ¿no? Que esto da cierto margen para que precisamente en diferentes tipos de estados se adopten diferentes pautas para saber qué tanto interviene el Estado, por ejemplo. Entonces,
Ese es el principal marco, ¿no? Jurídico, además del artículo 18 y 19 constitucional, junto con aquellos que también establecen los tipos de penas que están prohibidos, el artículo 22, 23 constitucional, ¿no? También ahí se encuentran, digamos, el marco y el límite que debe buscarse una vez que una persona ha entrado a uno de estos centros. Y aquí al mismo tiempo intervienen diferentes tipos de autoridades. Y por eso también, según el tipo de autoridad, pues la razón por la cual se ven corrompidas también puede ser distinta. Intervienen autoridades como puede ser el juez, que a final de cuentas el juez de ejecución pues está involucrado precisamente en la vigilancia y el seguimiento para el cumplimiento debido de la sentencia, cuando en concreto pues ha sido la prisión. Luego está el Ministerio Público y además pues los agentes penitenciarios, que los agentes penitenciarios dependen en ocasiones de las policías locales o pueden depender también de las secretarías de seguridad locales. A nivel federal, por ejemplo, y es una de las carencias ante las aceleradas reformas que se hicieron para desaparecer la Policía Federal, pues podríamos encontrar que en la Ley de Ejecución Penal pues habla que dependen de la Policía Federal, ¿no? Hoy, al menos yo desconozco si van a depender de la Guardia Nacional, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces, ahí ya estamos viendo diferentes tipos de autoridades que deben intervenir, ¿no? Entonces, también cuando se ven corrompidas, ¿por qué? No es lo mismo un agente penitenciario que se ve corrompido al juez de ejecución, ¿no? Que además tiene la facultad de revisar medidas disciplinarias, por ejemplo. Si un recluso se pone violento, a lo mejor hemos visto en las películas, y no te digo que no pase en la realidad, pues el agente penitenciario decide encerrarlo en un centro de aislamiento, ¿no? Bueno, ese tipo es una medida disciplinaria y tiene que estar revisada por un juez, ¿no? Entonces, a veces ese juez no la revisa. ¿Por qué no la revisa? Porque está rebasado de trabajo, o porque no le pasaron el expediente, o se tardará en revisarla, o la revisa de manera ilegal, ¿no? Entonces, ahí tendremos un problema donde intervienen dos en concreto, ¿no? Y a lo mejor el Ministerio Público ni siquiera interviene. Pero, por ejemplo, también podría ser el caso que el Ministerio Público lo califique una detención de manera incorrecta y considere que hay una prisión preventiva oficiosa, ¿no? E igualmente, la persona víctima de esa violación terminaría en uno de estos centros. Y a lo mejor ahí la violación es de otra autoridad y a lo mejor es por falta de una debida capacitación, ¿no? ¿Esto a qué nos va a llevar? A que hay una serie de problemas que generan lagunas, vamos a decirlo así. Y esas lagunas o esos huecos o vacíos de poder, al final de cuentas, siempre son llenados por alguien. ¿Quién es ese alguien? Pues quien ostenta más poder. Entonces, en esos centros, muchas veces quienes ostentan el poder por sus capacidades de fuerza, de violencia o económicas, pues no son precisamente a veces estas autoridades. Pueden ser los grupos delincuenciales y los van a llenar. Van a poder controlar precisamente al agente penitenciario, pueden controlar a un juez o simplemente llenan esos vacíos porque actúan más rápido, ¿no? Entonces eso genera, repito, pues este concepto que conocemos como autogobierno. A lo mejor ahí ya te estoy dando un poquito de respuesta y de luz de qué es lo que lo provoca, ¿no? Y este tipo de situaciones, pues ahí sí podemos decir que puede ocurrir en diferente tipo de niveles de los centros penitenciarios. Y además estamos diciendo que pues sí están muy bien todas las reglas, tratados internacionales, pero que en la realidad no se terminan haciendo tangibles para quienes pues sí que tienen derechos humanos que tienen que ser protegidos, ¿no? Y a su vez, pues eso nos lleva a que te podría yo contar diferente tipo de situaciones que pues también nos habla de problemas distintos, o sea, por ejemplo, por cómo se controlan a los niños que nacen en la cárcel, ¿no? O sea, también esa es una realidad que no se ve, pero pues sí que hay niños en la cárcel, simplemente por el hecho de que sus madres ingresaron cuando estaban embarazadas, ¿no? Y, o sea, eso no se aborda de la misma forma que un centro que es controlado por
digamos, las mafias más poderosas en un centro varonil, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, terminan generando diferentes tipos de autogobierno. Los autogobiernos, a final de cuentas, provocan también, pues, justamente como estructuras internas paralelas a las de la sociedad. Es decir, casi controlan la circulación de bienes, la circulación de dinero, accesos para visitas conyugales o no, o para impedirlas, quienes pueden tener accesos para realizar actividades deportivas, para su estudio. Y te puedo decir que sí que hay un grave problema ahí, que podría ser casi el más grave, que tiene mucho que ver con la droga. ¿Por qué? Se termina, a final de cuentas, pudiendo acceder a ese tipo de narcóticos, estupefacientes, o además bienes que provocan adicción. Y normalmente esto, que además podría extrapolarse además al problema generalizado en la sociedad, pero en los centros penitenciarios se ve potencializado. ¿Por qué? Porque quien al final de cuentas controla este tipo de bienes que generan adicción, terminan, en primer lugar, adquiriendo control sobre las personas que son adictas. Las personas que ahí están dentro de estos centros, ante la adicción y falta de autocontrol, están dispuestas en primer lugar a pagar lo que tengan que pagar. Entonces, prácticamente las actividades que ellos van a realizar dentro va a ser con el objeto de poder remunerar a quien le puede proporcionar este tipo de sustancias, ¿no? Y pueden ser inclusive también sustancias legales, no necesariamente tiene que ser aquello ilegal, pero ahí dentro puede ser el cigarro, el tabaco, puede ser el alcohol, ¿no? No sé, probablemente la pornografía, por ejemplo. No estoy diciendo que sea legal, pero que es igualmente puede ser relevante para quien pues necesita satisfacer algún tipo de necesidad biológica. Y ante esa falta de autocontrol, puede ser manipulado por quien tiene el control de ese bien. Por una parte puede canalizar esa energía, digamos, por encontrar y poder pagarle, y además puede presionarlo psicológicamente. Al presionarlo psicológicamente, puede obligarlo a su vez a realizar las tareas y actividades que esta persona desee, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y la otra es que ante ese control que genera, la persona adicta, además de que se ve vulnerada, se ve violentada psicológicamente, además de lo que sufriría en caso de un síndrome de abstinencia, y va muy de la mano con que genera también violencia. Entonces, también al poder controlar a quien te es más fácil que genere violencia, te genera también más poder. Y eso repercute no respecto solamente de los otros reclusos, sino puede ser inclusive respecto de los agentes penitenciarios. Entonces, por eso algo tan, digamos, fácil de detectar es luego muy difícil de controlar, porque se potencializa quien precisamente tiene ese control sobre ese tipo de sustancias. Y mira, es tan grave el problema que, repito, a un nivel estadístico que tiene un margen de error importante, entre un 60 y 80% de quienes están dentro de los centros penitenciarios son adictos. Entonces, eso te da también un margen de, imagínate cuánta gente puedes controlar. Se pueden manipular. Y luego, peor aún, te digo que ellos son una fuente de problema hacia los centros mismos de penitenciarios, porque además van a sufrir las disciplinas y medidas correctivas. Van a evitar el objetivo del centro de reinserción, que es la de formarse, profesionalizarse, educarse. Pues se van a olvidar de eso. Entonces, eso como ideología está perfecta, pero se tira por la borda cuando esta persona necesita cigarros o necesita marihuana, ¿no? Se va a olvidar porque su prioridad va a ser encontrar los recursos para tener la sustancia. Y luego, el problema es que cuando cumplan su sentencia, lo más seguro, por eso te decía que tengo algunos datos que son relevantes, nos dice el nivel de reincidencia de las personas que son adictas.
Mira, las personas que han ingresado 2 veces a un centro de reinserción, el 50% son adictos. Los que han ingresado 3 veces, el 64% son adictos. Quien ha ingresado 4 veces, el 74% son adictos. Y quien ha ingresado más de 10 veces, son adictos el 84%. Entonces, por eso te decía, eso nos dice del problema tan grave que es y que no se debate, por ejemplo, cuando se busca la legalización de determinadas drogas, ¿no? Cuando aquí tenemos claramente inclusive drogas legales que provocan problemas tan sencillos como la misma falta de reinserción, ¿no? Y sí reincidencia en la comisión de delitos. Luego, quienes son adictos también, el 20% termina muriendo saliendo de esto. Y esto además significa que provoca otros problemas. Por ejemplo, quienes son adictos también son propensos a adquirir VIH o adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. Lo cual también genera, si de por sí ya tiene un problema de salud, genera más problemas dentro de un centro. Y pues evidentemente pues, puede recaer o puede caer en las muertes de estos mismos por la violencia en la cual ya se encuentran inmersos dentro de estos centros. Entonces, por ejemplo, ese es yo creo que el caso más claro de lo que puede generar lo que es el autogobierno. Es solo uno de los muchos problemas que encontramos. Y estos problemas se ven pues reflejados también afuera en la sociedad. O sea, por ejemplo, esto de que pues hay violencia adentro, hay alcoholismo, adicciones, salen y se mueren. Y entonces su familia que o todavía siguen esta conducta de violencia afuera en sus casas, o más bien es algo que un poco se queda en el centro, o sea... No, es que es lo que te comentaba, que muchas veces pensamos que es una realidad que se encuentra aislada, pero hay claramente una relación, porque muchas veces también ese tipo de sustancias viene de algún lado. No te digo que puedan producirse de manera clandestina dentro de un centro, pero claramente la mayoría de ese tipo de productos es porque viene de fuera. Y viene de fuera ya sea por las mismas redes de delincuencia o inclusive pues, por los familiares. Hay un caso, bueno, hay ¿cómo decirlo? No sé si llamarlos síntomas o fenómenos que son curiosos de ver cuando uno pues ha tenido que trabajar o ha tenido que acudir a estos centros penitenciarios, que es, por ejemplo, el tipo de apoyo que reciben los reclusos es muy distinto de un hombre que una mujer. Llama mucho la atención y yo creo que en esa parte se muestra de manera relevante el rol de la mujer en la sociedad, cómo pesa, porque si uno se acerca a un centro varonil, quienes llevan los alimentos, quienes llevan la ropa, quienes van a intentar ayudar el día del cumpleaños, el día de que pasa las noticias porque uno de los hijos se casó o a contar una tragedia porque alguien falleció, etc., suelen ser las hermanas, las madres, las esposas, las novias. Es decir, prestan mucha atención a quienes se encuentran de manera interna, ¿no? Y son, inclusive tú te puedes acercar y te van a, porque han generado una especie de redes, ¿no? Donde te ayudan a, si no llevas los colores correctos para entrar, te los van a vender, ¿no? Porque ya conocen, digamos, qué es lo que se puede filtrar de manera legal, y las mujeres están muy bien relacionadas, protegen, digamos, a sus seres queridos, aun cuando están dentro. Y también ellas ayudan a entrar y sacar objetos, ¿no? Y curiosamente las mujeres que están internas están más solas. O sea, los hombres somos como más básicos, más olvidadizos, más descuidados. No sé cómo, no te sabría decir exactamente la causa, pero a las mujeres no las visitan tanto los maridos, los novios, los hermanos, los amigos, ¿no? Están más olvidadas por la misma naturaleza errática de los sexos, ¿no? Entonces, claro, por eso te decía, los problemas y las formas en las que se autorregulan de manera natural, ya no hablemos
porque haya corrupción, además, sino de manera natural, son distintas. Ujú. Y si, de hecho, revisas testimonios de quienes han estado en un centro, no son iguales las de los hombres que las de las mujeres. Entre las mujeres, justamente quizás a la falta de el apoyo, se terminan apoyando las internas entre ellas. Eso no quiere decir que no haya violencia entre ellas. O sea, claramente hay autogobiernos, de hecho, muy violentos también dentro de estos centros. Pero también la forma en la que el instinto de supervivencia nace dentro de estos centros es distinto, quizás ante la falta de apoyo de los hombres, no te sabría decir, pero las reacciones son también muy distintas. Y las formas de violencia también pueden ser distintas. No, y hasta el alcance justo de las cosas que pueden tener adentro, ¿no? O sea, mientras menos te visiten, menos vas a poder que entren y salgan cosas. Y esa es otra cosa que llama mucho la atención. Si uno pregunta, que ese es en algún testimonio de una reclusa, decía que todas las mujeres estaban dentro, a ver, no, quizás un poco exagerado, pero decía que estaban dentro por culpa de un hombre. Es decir, porque lo habían ayudado en algo, se habían visto inmiscuidas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay datos, creo que bastante reveladores, que nos dicen justo qué delitos cometieron. Mira, la mayoría de los hombres en el sistema federal están allí. O sea, el primer delito estadístico que han cometido es el uso de armas exclusivas del ejército. El segundo es el secuestro. Si te fijas, el primero, el uso de armas, puede ser un delito que puedes cometer de manera individual. El secuestro ya requieres un apoyo, ¿no? Sí. No te digo que no se pueda hacer de manera individual, pero lo más normal es que sea ya una red, ¿no? Porque no necesariamente es delincuencia organizada, el delito per se puede ser cometido a nivel individual. Y el de las mujeres es secuestro, el primero, y delincuencia organizada, el segundo. Entonces puede que haya algo de cierto en lo que dicen, porque ayudaron quizás al novio secuestrador o al papá, no lo sé, ¿no? Pero sí, claramente a nivel federal, esto a nivel federal, pues es verdad que ellas lo cometen de manera conjunta, al menos. Ahora, a nivel local, los números, los índices son parecidos. Por ejemplo, en los hombres del fuero común, el delito en primer lugar es el robo, y en segundo lugar el homicidio, y en tercer lugar la violación. Ahí ya también nos habla de otro tipo de problema, ¿no? Pues son los tres primeros delitos del fuero común. Y las mujeres son en primer lugar el robo y en segundo lugar, otra vez, el secuestro, ¿no? Entonces, por eso digo, a lo mejor pareciera exagerado, pero pues puede que haya algo también de verdad en eso, que pues la mujer que delinque es porque probablemente esté mal influenciada o no lo sé, ¿no? A lo mejor no tiene mucho que ver de manera directa con lo que es el autogobierno, pero bueno, me parecieron datos que era importante poner sobre la mesa. Pero creo que también, sí, o sea, justo está mencionando esta parte de la violencia que hay adentro de los centros penitenciarios. Creo que el tipo de delito que se comete y la razón porque también habla de la violencia que podrá haber o no dentro del centro. Así es. Y otro dato revelador, o sea, es que los números me parecen muy importantes, es que el 86% de las mujeres que están dentro son madres. No quiere decir que sean madres de un niño dentro, no, sí. Son madres a final de cuentas. Entonces, y repito, y pese a que son madres, están como muy descuidadas ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, eso es un dato que si lo viéramos desde el conjunto universal de los que están dentro de un centro penitenciario, el 94% son hombres y el 94,4 y 5,6 es el de mujeres. O sea, al final también el de las mujeres que cometen delitos es mucho más bajo. Que también eso quiere decir que hay otro problema en la sociedad, al final de cuentas. Sí, totalmente. No manches.
ya, para ir cerrando un poco, yo sé que esta pregunta es un poco, pues, típica, y lo mencionaba usted al principio, pero ¿qué solución hay? Y siempre regresamos un poco a esta parte de la educación y no sé qué, o sea, como, o sea, son problemas que vienen muy de fondo, ¿no? Y que es como toda una cadena que da vueltas y vueltas en el mismo, pues en el mismo problema de violencia, tanto dentro como fuera, que se aprende en la casa, que no sé, o sea, sí, obviamente creo que en muchos problemas de México está ese círculo vicioso, pero ¿hay alguna solución que usted podría ver específicamente sobre el autogobierno? Mira, más que una solución, o sea, y volviendo un poco quizás, y no es porque me salga por la tangente, pero es importante también ver cómo es que ya se encuentra estructurado. Mira, en México hay 15 centros federales, 248 estatales y 5 que son de materia especializada, donde es decir, hay gente en semilibertad, como en su momento fueron las Islas Mujeres, o tutelares para menores o inimputables, ¿no? Ese es el universo de los centros penitenciarios, que como te decía, pues hay diferentes regímenes, ¿no? Y luego, ¿cómo es que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Que eso es importante, como te digo, no es una realidad alterna. Forman parte e intentan buscarse mejorar y cumplir con los principios constitucionales. Inclusive es una tarea de seguridad pública. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que además de la seguridad pública que busca la armonía y la paz y la integridad y la salvaguarda de la integridad de las personas, también incluye la prevención general, la prevención especial y la reinserción de las personas. Y este sistema, pues normalmente pensamos en las policías, pero no únicamente es el sistema policial, también está conformado por las fiscalías y precisamente la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Esta conferencia nacional se divide en regiones, norte, sur, este, oeste, y buscan precisamente solucionar problemas como este, y lo tienen tan detectado, y habrá que ver cómo viene a presupuestarlo el nuevo gobierno, que cuando se genera el Plan Nacional de Desarrollo, se establece un programa dentro de ese plan federal, el programa de seguridad pública. Como te digo, esta es una de las tareas de la seguridad pública. Entonces, este programa, a su vez, lo desglosan en ejes, ¿no? Puede ser el eje de prevención del delito, ¿no? Vamos a ver cómo establecen ahora los ejes, ¿no? Es raro que lo modifiquen, o sea, se critican gobiernos anteriores, pero se sigue llevando la pauta. Y uno de los ejes tiene detectado precisamente el problema de autogobierno dentro de los centros penitenciarios. Se tiene detectado, está analizado como acuerdo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero no se da presupuesto. Al menos yo revisando ahora desde fuera, porque ya no pertenezco al sistema, no vi datos concretos en el que se hubiera impulsado ese presupuesto. Entonces, el presupuesto, sin lugar a dudas, puede ayudar a que, en primer lugar, se aumente el número de agentes penitenciarios. Del 100% de la población de un centro penitenciario, que dentro de esa población están los reclusos y los agentes penitenciarios, solo el 15% son agentes penitenciarios. Entonces, ¿cómo esperas que el 15% controle a este universo que se mueve además en un mundo un poco negro, ¿no? Y luego les falta capacitación. Entonces, primero me parece, para distinguir uno de alta seguridad, uno de baja seguridad, pues es supuestamente cada reo, si es de alta seguridad, por cada reo tiene que haber una persona que lo vigile. En uno de alta seguridad. En uno de mediana seguridad tiene que haber 10 detenidos y uno que los vigile. Y en uno de baja seguridad tiene que haber uno por cada 20. No se cumple en México. Y ese es un grave problema. Uno de ellos es la sobrepoblación, la falta de capacitación de los agentes penitenciarios y la falta de respeto a las estructuras legales de los centros penitenciarios, que no se mezclen los procesados respecto de los detenidos. La ley de ejecución penal te dice que los que fueron detenidos por delincuencia organizada
o secuestro no se pueden mezclar con los otros detenidos y no se cumple tampoco. Que no debe haber niños mayores de 3 años y hay niños que excepcionalmente se podría aumentar la edad para la custodia. Hay muchos niños de 5 años. Bueno, aproximadamente unos 500 niños hay dentro de los centros penitenciarios, cuando tendría que ser lo excepcional, ¿no? Entonces, las mismas reglas no están mal hechas, lo que pasa es que no se cumplen por falta de presupuesto, por descuido, por corrupción, ¿no? Se decía hace 3 años que uno de los problemas era que se habían concesionado, ¿no? Bueno, pero no se ve que tampoco, pese a que supuestamente, porque ya no se queda como mero encabezado del periódico, que iban a eliminar las concesiones, pero ya no supe luego qué pasó. Entonces no sé si eso sea un problema o no, pero te digo, hay un grave, primero, descuido, inclusive hasta de la prensa. Si tú te fijas, casi no se habla de ese tema. Sí. Entonces, hay falta de atención, inclusive a nivel vocacional es raro el estudiante que quiera dedicarse en esta rama, que busca ayudar, que busca apoyar. Es un sector que nos gusta taparnos el ojo y voltear a ver esa realidad. Pero me parece que eso puede ayudar a empezar a generar conciencia, aumentando el presupuesto, como te comentaba, y especializando también las materias y las capacitaciones también de los jueces, de los fiscales, o sea, no solamente de los agentes custodios. Y ahora, si ahora vemos que la Guardia Nacional va a suplir esas labores, no sé si eso vaya a generar precisamente una solución. Ay, no, qué complicado. No sé. Pero, bueno, es que es un tema muy amplio, pero sí, pues por ahorita yo ya no tengo más preguntas. No sé si hay algo más que quiera comentar. Bueno, simplemente acabo de dar un poco cómo funciona el sistema, algunos datos duros, pero pues formas de abordarlo hay muchas. Por ejemplo, hay países como Uruguay, como Bolivia, que buscan dar más autodeterminación a los propios reclusos. No estoy diciendo que sea la solución, lo que digo es que hay otras alternativas. Y es una de las cuestiones que el autogobierno precisamente termina controlando. Los reclusos terminan determinando quién debe barrer, por ejemplo, los pabellones, quién fungirá para cocinar, ¿no? Y eso, al final de cuentas, lo dice la ley de ejecución penal. Solamente se pueden delegar actividades de recreo, de deportes. O sea, efectivamente, si quieren jugar fútbol, pues, que los reclusos se pongan de acuerdo de quién es el capitán del equipo de fútbol, pero nada más. Y terminan a veces ellos, inclusive, dictando quién debe de imponer una medida disciplinaria. Eso tampoco debería ser así porque va más allá de las tareas que son propias del Estado. Tendrían que respetarse esas. Y en México no se permiten estos sistemas como el boliviano, como el uruguayo, que basándose en las leyes Mandela, permiten inclusive que, por ejemplo, nombren y voten y determinen los propios presos quiénes los van a defender, quiénes les van a dar de comer, a lo mejor quiénes deben de ser sancionados y aislados. Eso en México no se permite. Entonces, simplemente saber que pues, hay también otras alternativas que existen, que el derecho internacional permite con cierta flexibilidad, siempre y cuando no se violen derechos humanos, claramente. Ok, pues muchas gracias por venir hoy a contarnos. Creo que es un tema muy interesante, tal vez para otra entrevista. Sí, cuando gustes. Porque, o sea, sí es un tema muy extenso y que justo no se habla en ningún lado, ni presupuesto hay. Pero pues muchas gracias por venir hoy y pues explicarnos un poco de este tema tan extenso y tan interesante. Nada, a tus órdenes, ojalá que pueda servir esta charla. Muchísimas gracias. No, de qué.